Shalom, buenas noches, que el Padre te bendiga. Estamos conectados, Argentina, Buenos Aires. Damos gracias al Padre, entonces vamos a tener un tiempo de estudio hoy, de serie de estudio Epístola de Romanos. Vamos a ver capítulo 12 y 13. Y el estudio de hoy es el ya anteúltimo estudio. Vamos a la semana que viene ya terminar de esta serie de estudio de la epístola a los romanos, que realmente es de mucha bendición, ha sido de mucha bendición, como la serie de estudios de la epístola a los hebreos también, que hemos visto anteriormente. Y vamos a ya el miércoles 24, miércoles 24 de junio, sí, creo que 24 de junio, vamos a comenzar la escuela virtual, la senda antigua. Así que vamos a ver si podemos arrancar la escuela y también ver si en otro día podemos seguir una serie de estudios de Primera de Corintios. Vamos a estar viendo a ver si me dan los tiempos para entrar a una serie de estudios que se llama Primera de Corintios y Segunda de Corintios, que son dos cartas muy importantes para estudiar, así como hebreos, como romanos. Así que vamos a estar haciendo oración ahí al Padre a ver cómo se van a ir dando las cosas. Ando con un poquito de irritar la garganta, por eso tengo por ahí la bufanda. Me dicen, hace frío también acá. Así que nada, cuando viene el invierno acá, mayormente uso bufandas, así que si me llegan a ver con alguna bufanda, es por eso. Que Yahweh les bendiga, que tengan una noche bendecida. Vamos entonces a comenzar a estos capítulos, a esta serie de estudios. Vamos a poner a grabar este mensaje. El mensaje de hoy va a estar bueno. Vamos a estar hablando sobre las obras de los hijos de Yahweh. Cuando hablamos de servir a Yahweh, ¿a qué se refiere? Y bueno, Pablo habla mucho acerca de este tema en estos capítulos. Así que vamos a hacer una oración, vamos a dar gracias al Padre por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él nos enseña y por todo lo que nos va mostrando y nos va revelando en su palabra. Así que acompáñame donde estás y vamos a orar al Padre. Bendito Yahweh, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pido, Padre, que este mensaje pueda bendecir a tu pueblo, que tu Ruaj hable, ministre, exhorte, que tu pueblo se direccione a tu verdad, que camine en la santidad, en tu palabra, en tu luz, que es tu Hijo amado. Gracias, Padre, por este tiempo y que puedas hacer tu obra a través de este mensaje, a través de esta serie de estudios de Epístola a los Romanos. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua, te damos gracias. Amén. Así que vamos a comenzar grabando entonces. Vamos a ver Epístola de Romanos, capítulo 12 y 13. Y vamos a ver hoy las obras de los hijos de Yahweh. Vamos a ver las obras de los hijos de Yahweh. Vamos a ver a qué se refiere Pablo cuando la Reina Valera en la traducción dice, primeramente en el capítulo 12 dice la nueva vida y segundo título es la vida cristiana. Cuando la Biblia habla de la vida cristiana se refiere a las obras o al testimonio que los hijos de Yahweh hacen en la tierra. Entonces
Vamos a analizar en profundidad este estudio. La semana pasada habíamos estudiado el capítulo 11, aquellos que estuvieron conectados, capítulo 11 sobre el remanente de Israel. ¿Quién era el remanente de Israel? Y yo hablaba de que era Efraín, y también enseñaba sobre la salvación que nuestro amado Mesías nos dejó por medio de su sacrificio, y la restauración de Israel. La restauración de Israel refiriéndose a las dos casas de Israel, Judá y Efraín, siendo una casa y un rey. Y realmente estuvo muy bueno el estudio, así que estuvimos estudiando esa parte. Y ahora vamos a ver capítulo entonces 12, vamos a ir al versículo 1. Y Pablo, ahí en el versículo 1, comienza a hablar de otros temas de lo que él venía hablando sobre el remanente de Israel o la restauración de Israel. En el versículo 1 dice ahí: les ruego por la misericordia de Yahweh que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Yahweh, que es un culto racional. Este versículo es muy conocido, muchos pastores, muchos predicadores lo han enseñado, y vamos a ver el contexto de este versículo. Él dice: les ruego por la misericordia de Yahweh que se presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Yahweh. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Les ruego, le estoy pidiendo por favor, en otras palabras, por la gracia, la misericordia que Yahweh nos tiene, que sus cuerpos sean como un sacrificio vivo. ¿Qué significa sacrificio vivo? Que puedan ser entregados, consagrados a Yahweh. Y dice acá santo. La palabra santo es una palabra del español que viene del latín, pero en el hebreo es kadosh, que significa apartado, separado. Lo que Pablo está diciendo ahí, que sus cuerpos estén separados, apartados para Yahweh. ¿Por qué dice Pablo esto? ¿Por qué arranca Pablo ahí en el capítulo 12 diciendo esto? Porque él lo que está hablando a los romanos. Ellos pecaban mucho con sus cuerpos. Tenía muchos desórdenes sexuales, y esto ya lo hemos hablado en otros estudios acerca de los pecados sexuales y también sobre el sexo. Y muchos hermanos, muchas personas que congregaban en Roma tenían desórdenes sexuales, tenían pecados sexuales, y él dice: presenten sus cuerpos a Yahweh y apártense del pecado. Sean santos en sus cuerpos, apartados, agradable a Yahweh para un culto racional. ¿Qué significa un culto racional? No significa a una reunión para Yahweh, no está hablando de eso. Lo que él dice es que sea agradable a Yahweh, y un culto racional significa que sea relacionado para Yahweh, que sus cuerpos sean un culto racional, que sus cuerpos sean algo consagrado, algo apartado para Yahweh. Es decir, que no solo hablen de Yahweh, no solo estudien de Yahweh, no solo lean la Biblia, no solo demuestren agradar a Yahweh en muchas áreas, sino también en sus cuerpos. En la forma de vestir o en la forma de manejarse en su área sexual. Porque ese es el contexto que está diciendo Pablo. Ahora, en el versículo 2 sigue diciendo: no se conformen con este siglo. Cuando Pablo dice ahí, no se conformen con este siglo, se está refiriendo, no se conformen con este tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que estaban viviendo los creyentes en Roma. No se conformen, porque muchas cosas que están viviendo acá está mal. No se conformen con las cosas de este tiempo, sino transfórmense
por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Yahweh, santa, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Yahweh? Santa, agradable y perfecta. Muchos dicen, yo quiero hacer la voluntad de Yahweh. Yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Bueno, ¿qué es la voluntad del Padre? Es santa, apartada. Hacer lo que Él nos manda es hacer muchas veces cosas que la mayoría no lo hace. Cuando Él nos enseña a hacer su voluntad, terminamos muchas veces haciendo todo lo contrario de lo que hace las masas, las multitudes. Dice que la buena voluntad de Yahweh, o sea que la voluntad de Yahweh es buena, primero. Luego agradable, no es tediosa, amargada, no te produce tristeza, aflicción, sino que es agradable la voluntad de Yahweh. Es perfecta, ¿por qué? Porque viene de Él es perfecto, Él no tiene mancha, Él no tiene error, Él no tiene en sí imperfección. Y es santa, es apartada, es pura. Entonces dice, renueven su mente. Miren lo que dice Pablo ahí. Transfórmense en el pensamiento, en la renovación de su mente, del entendimiento, para que aprendan a hacer la voluntad de Yahweh, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Yahweh? Cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de ver las cosas. Porque muchas veces hay personas que son ignorantes y que no conocen la voluntad de Yahweh, no conocen su palabra, sus mandamientos, y dicen cosas sin saber. Por eso dice Pablo ahí, renueven su mente, conozcan realmente la voluntad de Yahweh, pero primeramente conózcanla aquí en la mente, para que entiendan cuál es la buena voluntad de Yahweh. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere que todo ser humano prosiga arrepentimiento y se acerque a Él. Él no quiere la destrucción de nadie, Él no quiere la muerte de nadie, sino quiere la vida eterna, quiere que todo ser humano pueda ser salvo, que pueda aceptar a su Hijo y que no llegue a una condenación en el lago de fuego y azufre. Entonces sigue diciendo Pablo, digo por la gracia que me ha sido dada. ¿Cuál es la gracia? El llamado. Lo digo por conocimiento, dice Pablo. No lo digo esto por decirlo, lo digo por conocimiento. A cada cual que está entre ustedes, que no tengan alto concepto de que si el que debe tener, es decir, yo le digo a ustedes porque todo lo que le digo es una gracia que he recibido, un regalo, el ministerio, el llamado que tengo, dice Pablo. Pero yo se lo digo esto. Ahora, es importante que ustedes no tengan un alto concepto, no se pongan en un lugar como que ustedes ya son maduros, ya son crecidos, ya tienen conocimiento, ya son personas que quizás están liderando una congregación o ejercen un pastorado. No tengan alto concepto de sí mismos, del que se debe tener, sino el que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Yahweh repartió a cada uno. Entre otras palabras, Pablo estaba diciendo, yo lo que les estoy diciendo, le digo porque me he llamado a hacerlo y a exhortarlos y a corregirlos. Pero no se pongan orgullosos, soberbios, sino sean humildes. No tengan un concepto de sí mismo, de ustedes, en una postura que no tendrían que tener. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Cuando Yahweh usa un siervo o una sierva y enseña al pueblo, muchos que tienen conocimiento, años o ministerios, lo que hacen es ponerse en un concepto o en un estado que Yahweh no quiere, de soberbios, de orgullosos,
de altivos, porque se creen que se saben toda la verdad, que no necesitan que nadie les enseñe. Y Pablo está diciendo esto. Sino que piensen en sí con cordura. ¿Qué significa la palabra cordura? Pensar con cordura, tener una mente sana, tener una mente humilde, tener una mente sensible, con hambre de seguir aprendiendo. ¿Quiénes son los sabios? ¿Los que se la saben toda? ¿Los que están allá arriba? No, los sabios son los que cada día aprenden algo nuevo. Los sabios son los humildes, los que saben escuchar, los que buscan siempre un consejo. Esos son sabios, que piensan muy bien antes de tomar una decisión. Los sabios no están sentados en un pedestal o en un trono y digan, bueno, a ver quién me va a venir a enseñar a mí si yo ya sé todo. Ese es un ignorante. Entonces dice, piensen con cordura, con una mente sana, conforme a la medida de fe que Yahweh repartió cada uno. De la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces ahí Pablo busca la didáctica. Y Pablo está diciendo, ustedes son como un cuerpo, son un pueblo, una congregación, una quejilá, un grupo de personas. Ustedes son como un cuerpo. Todos somos muchos y todos tienen diferentes funciones. Somos muchos miembros, pero cada uno cumple una función. Ninguno es más importante que otros. Vos, yo, somos iguales delante de Yahweh. Ahora, vos y yo, o yo y vos, tenemos diferentes funciones dentro del cuerpo de Yahweh, dentro del llamado y del servicio. Pero eso no significa que yo sea mayor que vos o que vos seas mayor que... en ese sentido, porque muchas veces, lamentablemente, esto se ha distorsionado tanto dentro de las iglesias del pueblo de Yahweh, que hoy ponen jerarquías, primero el apóstol, después el profeta, después el pastor, después el evangelista y después el pastor o el maestro. Entonces esas cosas no son de Yahweh, esas jerarquías están puestas por el hombre, por la religión. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta qué función cumple uno en el cuerpo de Yahweh? Por las obras que el Ruach HaKodesh nos da. Son obras espirituales. Por eso hoy vamos a hablar de las obras de los hijos de Yahweh. No obras humanas, no obras de carne y hueso, son obras espirituales. No podemos tener frutos espirituales o obras espirituales sin tener el Ruach de Yahweh, porque Él es el que las produce en nosotros. Y ahí entran los dones, que los dones son herramientas que Yahweh nos da a través de su Ruach. Son herramientas espirituales. La palabra don representa y significa regalo. Él nos regala herramientas, no para que nosotros hagamos lo que querramos, sino para edificar, para exhortar, para guiar, para bendecir el pueblo de Yahweh. Entonces, cuando Pablo está hablando de que cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones, se refiere a que en cada uno de nosotros que somos llamados tenemos diferentes tareas dentro de su pueblo. Ahora Pablo sigue diciendo, versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el Mashiach, somos un cuerpo en el Mesías, y todos los miembros los unos con nosotros. O sea, que nosotros, a través del Ruach de Yahweh, somos un cuerpo, somos un pueblo, y a través del Mesías somos un cuerpo en Él, y Él es la cabeza. Él es la autoridad que conocemos como en el español iglesia.
Él es la cabeza de la novia, Él es la cabeza del pueblo, de la congregación. ¿Y quién es el pueblo de Yahweh? No es una iglesia, no es una denominación, no es una institución creada por el hombre, es aquel que tiene el Ruach de Yahweh y a su Hijo. Ese es el que es parte del pueblo de Yahweh. Porque si tiene el Ruach y tiene al Mesías, ya lo tienen todo. Porque en el Ruach está lo que habla la Escritura, que es el aceite. Y el Mesías representa la Dabar, la palabra, la Torah de Yahweh, que es esa lámpara, que es luz y lumbrera en nuestro caminar. Entonces Pablo dice, todos somos miembros y somos un solo cuerpo. No hay otro cuerpo, no hay medio cuerpo, no hay dos cuerpos, tres cuerpos, hay un solo cuerpo. Hay un solo pueblo, hay una sola novia. Y esto voy a estar hablándolo más adelante, sobre un mensaje que preparé, somos un cuerpo. Y dice Pablo, teniendo diferentes dones. ¿Cuántos dones? Diferentes. Cada uno tiene un don, tiene un regalo, una herramienta espiritual. ¿Para qué? Para vanagloriarse, para poner un concepto alto que no lo tenemos que tener, para decirles que yo soy más sabio que ustedes, para demostrar a los demás que yo sé más que otros. No, para ayudar, para bendecir, para guiar, para exhortar al pueblo de Yahweh. Son herramientas que Él nos da para utilizarlas correctamente. Hay personas que reciben dones y lamentablemente los usan para beneficio propio, para llenarse los bolsillos, para engañar a la gente. Teniendo todos nosotros diferentes dones, según la gracia que nos ha dado. ¿Qué es gracia? Regalo, la salvación y los dones, regalos que Él nos ha dado. Si algunos tienen el de profecía, usen conforme a la medida de fe. Y ahí empieza él a nombrar, Pablo, algunos dones. Si alguno tiene el de profecía, úselo correctamente según la medida de fe, es decir, según el nivel de madurez. Cuando la Escritura o Pablo habla de la medida de fe, se refiere a la madurez espiritual. Y dice, si alguno tiene el don de profecía, úselo según su madurez. Uno de los dones más importantes, todos son importantes, pero más importante en este tiempo es el don de profecía. El don de profecía, y esto también ya he dado muchos estudios sobre los dones del Ruach HaKodesh, pero para entender un poco, el don de profecía no es el ministerio profético, ni es un profeta. Porque los profetas ya no existen más como ministerio. Cuando Efesios dice ahí Pablo que Yahshua constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. El don de profecía es una herramienta espiritual que el Ruach te da para hablar, para ministrar, para exhortar, para guiar a una persona, a un grupo de personas o a una congregación entera. Donde el Ruach habla a través de tu boca y habla cosas que solamente Yahweh sabe. Esa es la función del don de profecía. Profetizar es anunciar cosas que van a suceder y suceden. No que profetizan ciertas cosas y nunca sucedieron, porque eso no es profecía verdadera de Yahweh. Entonces, hay hermanos que tienen el don de profecía, pero no son profetas, y andan ahí llamándolos profeta, tanto hombre como mujer. Son dones, regalos que Yahweh nos da a través del Ruach.
Entonces Pablo está diciendo, si ustedes tienen el don de profecía, porque ahí los hermanos seguramente algunos lo tenían en Roma, úsenlo según la madurez, úsenlo según la medida de fe que tengan. Y acá empieza Pablo a nombrar algunos dones que el Ruach reparte. Y vamos a estudiarlos porque quizás te vas a llevar una sorpresa en algunos que quizás no conocías. Porque dice Romanos, en otros capítulos, que Yahweh le dio la autoridad al Ruach para que el Ruach reparta los dones según le parece a cada uno. ¿Qué significa según le parece? Según el llamado que tenga, según la parte de la función que tiene que cumplir dentro del cuerpo. Y en el versículo 7 dice, de servicio en servir. El servicio y el servir es un don. Hay personas que aman servir, que aman ayudar a otros, tanto en las congregaciones, en las familias, en los diferentes lugares. Les encanta servir y servir de diferentes formas. Ese es un don. Es una herramienta espiritual. Si bien todos, si estamos en una congregación, podemos servir, podemos ayudar. Pero hay personas que le apasiona servir en diferentes áreas. Y esto es un don que el Ruach da, el servicio hacia los demás. Son esas personas que tienen un pan y ven la necesidad y reparte. Eso también es servir. ¿Por qué? Porque lo que tienen, dan. No retienen nada, sino lo poco que tienen, lo comparten. Luego dice, el que enseña, que enseñe, el don de enseñar. Son aquellos que aman enseñar, que aman explicarle a los demás las cosas. En ese caso es algo que Yahweh me dio, el Ruach me dio, que es el don de enseñar. Siempre me llamó la enseñanza, siempre me llamó el poder explicar a los demás y transmitir a los demás información o conocimiento. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si tenemos esos dones? Porque fluye dentro nuestro, sale por naturaleza. Y lo que sucede es que nos apasiona hacerlo. El que sirve se apasiona en servir. El que enseña se apasiona en enseñar. Y son esas personas que quizás tienen una lapicera y ya tienen de adentro, de cuando muchos dicen, lo tiene de nato, o sea, de nacimiento, donde uno dice, bueno, esto es una lapicera, pero el que tiene el don de enseñar dice, bueno, esto es una lapicera transparente que tiene un tapón azul y es de Faber-Castell, etcétera, etcétera. O sea, te describe con detalle la lapicera. Entonces, son personas que tienen estas herramientas y que lo hacen con naturaleza, fluye de su interior y se apasionan en hacerlo. Cuando hablamos de los dones, no hablamos de talentos. Los talentos son otra cosa. Los talentos son en sí capacidades que tenemos. Muchos nacen con talentos. Algunos ya nacen con dones. Yo puedo dar testimonio de eso. Con dones que Yahweh les da, regalos, herramientas espirituales, pero hay algunos que tienen talento, que son dos cosas diferentes. Sigue diciendo Pablo, el que exhorta es otro don. El que exhortar es otro don. Exhortar siempre con amor, corregir. Mayormente son los que predican, los que enseñan, los que exhortan ¿a qué? A cambiar de dirección, a arrepentirse de sus pecados. Exhortar es corregir, es direccionar, es poder hacer despertar a una persona, un grupo
o a una congregación. Otro don es el que reparte. El que reparte, que lo que tiene lo da. Piensa en el otro y no en él. Esa es otra persona que tiene un don. Reparte lo que tiene, reparte, comparte, da. El que preside, miren qué don interesante este. El que preside. ¿Qué significa el que preside o presidir? Es ocupar un lugar mayor, relevante, con autoridad. Puede ser un pastor, puede ser alguien que tiene un ministerio, alguien que está a cargo de mucha gente. Es alguien que tiene ese don, preside, marca la diferencia, guía al pueblo, guía a los hermanos porque predica, porque enseña, porque le da alimento espiritual. Ese es otro don, el que preside, el que ocupa un lugar importante dentro del cuerpo. Y eso no significa que el que preside o el que tiene un lugar importante sea más que los otros hermanos, porque todos somos iguales. Por eso la jerarquía dentro del pueblo de Yahweh no es piramidal como en la iglesia nos enseña, sino es horizontal, y la cabeza es nuestro Mashiach. Y termina diciendo, y hay tantos dones, pero termina diciendo Pablo, y el que hace misericordia. El que hace misericordia. ¿Qué significa tener misericordia? Cuando decimos Yahweh tiene misericordia de nosotros. La palabra misericordia en el hebreo es rajem. Significa misericordia, piedad. Misericordia es ver la miseria del otro. Y no en un tono despectivo. Ver la flaqueza, la debilidad, la imperfección del otro. Tener misericordia es ponerse en el lugar del otro. Cuando la Biblia dice que Yahweh tuvo misericordia, se puso en lugar de nosotros. Por eso envió a su Hijo. Y su Hijo se puso en lugar de nosotros. Pagó el precio de la muerte. Y dio su vida para morir. Entonces hay hermanos que tienen este don, el don de la misericordia. Son los que se ponen al lado de otros hermanos. Porque el hermano fulano está mal, falleció su esposa y está muy triste y está muy deprimido. Bueno, ese hermano va o esa hermana va y está con él y llora con él y oran y pasan tiempo y comparte un momento. O el hermano fulano se casó y tuvo un hijo y está bendecido por Yahweh y ese hermano va o esa hermana va y está y comparte ese momento. Se pone en el lugar del otro. Ese es el que tiene misericordia. Que si ve a alguien de necesidad, si puede ayudarlo, lo ayuda. Si alguien está llorando, se pone a llorar con él. Si alguien está triste, se pone triste igual que él. Si alguien está alegre, se pone alegre con él. Esos son los que Pablo está hablando acá. Y en el versículo 9 dice, ahí cambia Pablo y va más profundo, pero el amor, que es un fruto del Ruach HaKodesh, Gálatas 5, es el fruto del Ruach, no los frutos. Es el fruto del Ruach de Yahweh, el amor. Y del amor salen los demás frutos. Los frutos espirituales no son las obras espirituales, no confundamos. Tampoco son los dones espirituales. Y Pablo dice, el amor, que es un fruto del Ruach, es el fruto del Ruach, el amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. ¿Por qué Pablo decía acá? Porque muchos hermanos querían demostrar que tenían el Ruach, que tenían amor por los demás, y era todo una falsedad. Entonces Pablo está diciendo, muchos de ustedes tienen dones, muchos de ustedes tienen herramientas espirituales y que las pueden usar,
para edificar el pueblo, pero el amor no puede ser falso. Porque Corintios dice eso, Pablo. Pueden tener dones, pueden ayudar a los demás, pueden darle alimento a los pobres, pero si no tienen amor, no sirve de nada. Pueden predicar, pueden enseñar, pueden conocerse toda la Biblia, pero si no tienen amor, nada son. Que el amor sea sin fingimiento. ¿Qué es la palabra fingimiento? Es creer algo que no es verdad. Ay, yo te amo, hermano, yo te amo, hermana, paz del Señor, Dios te bendiga, el Señor te bendiga, Shalom, Yahweh te bendiga, etcétera, etcétera, etcétera. Y por dentro, esta hermana, este hermano, bla, 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 bla. Esa persona no tiene amor. Y Pablo dice que el amor sea verdadero, no sea falso. Rechacen, aborrecer es rechazar. Rechacen lo malo. ¿Qué es lo malo? La mentira, el engaño, la falsedad. Sigan lo bueno. Ámense con amor fraternal, ayudándose unos a otros. Estas son las obras de los hijos de Yahweh, obras espirituales. ¿De qué nos sirve predicar, enseñar, hablar, andar con la Biblia en la mano, agarrar un altavoz y que la ciudad o todo el barrio donde vivís se entere que sos cristiano, que sos creyente, que te pongas un talí, que guardas el Shabbat, pongas a música hebrea, por decir algo, ¿no? Y tantas cosas más que podemos hacer si realmente no amamos de verdad a nuestros hermanos y no ayudamos a las personas. ¿De qué nos sirve? ¿Sabe lo que somos? Somos hipócritas. Somos igual que esos fariseos. Sepulcros blanqueados. Muertos vivos. Delante de los demás nos hacemos sabios, somos personas importantes, pero por dentro estamos vacíos, estamos huecos, estamos llenos de maldad, de oscuridad. Ámense con amor fraternal. ¿Qué es amor fraternal? Amor entre hermanos, amor entre familia. Amarnos y aceptarnos como somos. Y esto no ha llegado al pueblo de Yahweh durante años. Muy pocos hermanos han llegado a esta madurez espiritual. Esto es madurez espiritual. Porque vos no amás a tu hermano, a tu hermana con tu amor. Yo no amo con mi amor, sino que amo con el amor de Yahweh a través del Ruach de Yahweh. Eso es amar a todos por igual y aceptar a todos por igual. Porque todos somos diferentes y todos tenemos errores. Porque el que no ama a su hermano o a su prójimo, realmente es porque está sucio por dentro. Es porque adentro no habita el Ruach de Yahweh. Y lo que hace es criticar, hablar mal, hablar por detrás y ser hipócrita. Y Pablo dice, ámense, ayúdense unos a otros, sean diligentes y no perezosos, fervientes en el Ruach de Yahweh, sirviéndole a nuestro amado Mashiach. Dice, sean diligentes. ¿Qué significa ser diligente? Esta palabra mucho Pablo la usa. Diligente es, tengan obligación, tengan interés por hacer estas cosas. No sean perezosos, no sean quietos, dormidos. No se queden en los laureles, dice Pablo, sino fervientes, en acción, encendidos en el Ruach de Yahweh. Por eso,
solamente podemos llegar a alcanzar la madurez como pueblo, como cuerpo, llegar a ser hijos de Yahweh con obras buenas espirituales si tenemos una relación con el Ruach de Yahweh. Sin el Ruach estamos perdidos, porque Él es el único que nos puede preparar como una novia santa y sin mancha. Gócense en la esperanza, sufridos en tribulación, constantes en la oración. Dice Pablo, gócense en la esperanza. ¿Qué espera? ¿Cuál es la esperanza que dice Pablo? La segunda venida del Mesías. Gócense en la esperanza, sufridos en tribulación. Van a pasar momentos difíciles. Bueno, ellos lo pasaron en el siglo I. Constantes en oración. Todos estos procesos nos ayuda el Ruach HaKodesh. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador. Sin Él no podríamos avanzar, pasar las pruebas, las aflicciones, las necesidades. Compartiendo por las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Miren lo que dice acá Pablo. Compartan la necesidad de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los siervos, los que son parte de la quejilá del pueblo de Yahweh, que en ese entonces eran los romanos, ahí los creyentes. O sea, que podamos saber la necesidad que están pasando los hermanos y practiquemos la hospitalidad. Si hay un hermano que necesita una casa, un lugar donde dormir, y vos tenés un techo y podés darle una cama y un plato de comida, hacelo. Y miren, yo hace años atrás pasé una prueba muy grande en mi vida, donde Yahweh hoy está ordenando mi vida, que no voy a entrar en detalles, pero hubo hermanos que me han ayudado en diferentes áreas, pero una de ellas en la hospitalidad. Y esas cosas marcan la vida de uno y uno nunca se puede olvidar de esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando hay amor de Yahweh y cuando está el Ruach en el corazón de los hijos de Yahweh, los creyentes, esas cosas salen por naturaleza. Entonces eso vale más que 10.000 palabras, que 10.000 predicaciones, que 10.000 versículos bíblicos en citar. Entonces, cuando Pablo habla acá, habla de que, hermanos, organícense en orden, tengan un orden en la congregación. Ustedes tienen dones, pero sobre todo tengan amor. Ámense, ayúdense. Busquen la manera de suplir la necesidad de los hermanos, de los santos. Si alguien necesita un techo, ayúdenlo. Esas cosas que Pablo está hablando acá, es lo que nosotros tenemos que alcanzar como pueblo de Yahweh. ¿Por qué? Porque esto, lamentablemente, en el mundo entero, el pueblo de Yahweh ha quedado muy atrás. Y esto es madurez espiritual. Y esto es tener al Ruach en nuestras vidas como alguien ferviente y dirigente en nuestro interior. Y Pablo dice, bendigan a los que los persiguen y bendigan, pero no maldigan. ¿Por qué Pablo dice, bendigan a los que los persiguen? Eso es literal, porque había ya persecución en ese tiempo, cuando Pablo le hace la epístola a los romanos. Recuerden que después, en 10 años más, 8 años más, Pablo lo termina matando y muchos de los hermanos que recibieron estas cartas, esta epístola, terminan perdiendo su vida. La mayoría mueren, los matan, donde ahí empieza la abominación desoladora, donde empieza en sí la tribulación, que habla ahí Mateo 24, el Mesías, etc. Y dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran, que es lo que veníamos recién hablando. Estén unidos entre todos,
no sean altivos, sino asóciense, únanse con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. ¿Por qué se divide el pueblo de Yahweh? Porque muchos quieren ser más que otros. Muchos se creen más que otros. Muchos creen que tienen más conocimiento o más sabiduría que otros. Por eso se divide el pueblo de Yahweh. Pero si hay amor, hay humildad. Y si hay humildad, hay unidad. El amor trae humildad y la humildad trae unidad. Y el Padre me ha permitido conocer muchos ministerios, muchas iglesias, congregaciones. ¿Y sabe dónde vi el amor realmente de Yahweh? En su mayoría, en las pequeñas congregaciones de pocos hermanos, con un piso de tierra, con un púlpito hecho con madera de pallet, y quizás en algunas congregaciones ni techo tenían, ni paredes. Pero lo que se sentía ahí era el amor de Yahweh, la humildad de Yahweh y la unidad. Y no significa que tener cosas humildes o tener cosas viejas sea que uno sea humilde, no tiene nada que ver eso. Pero he visto congregaciones muy lujosas, muy preparadas, personas muy bien económicamente, pero cero amor de Yahweh. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Porque el Ruach no gobierna nuestras vidas, porque el Ruach no vive en nuestro interior. Nosotros podemos tener una hermosa congregación, uno se puede vestir bien, uno puede tener una vida normal con las comodidades, pero si el Ruach habita, si el Ruach gobierna, el amor de Yahweh va a estar en nosotros. La humildad y la unidad va a estar en nosotros. Y eso es algo que Yahweh me enseñó durante muchos años. Él me llevó a estar unidos a mis hermanos. Diferentes denominaciones, diferentes iglesias, diferentes nombres, pero Yahweh me llevó a estar unido. Y eso es lo que Él quiere. Fíjense, vamos a dar un ejemplo. El ministerio de la Senda Antigua, cada mensaje, cada predicación, cada administración va al pueblo de Yahweh en diferentes partes del mundo, diferentes países, diferentes hermanos con doctrinas diferentes, congregaciones, etc. Hermanos que quizás son creyentes, hijos de Yahweh, nunca pisaron una iglesia, pero hay una unidad, hay amor, hay humildad. Y eso lo produce el Ruach de Yahweh. Y eso es lo que necesitamos como pueblo de Yahweh. Y Pablo lo aclaraba y lo hablaba y lo enseñaba muy, muy detalladamente en este tiempo con los hermanos en Roma. Sean unidos, no altivos, lo vuelve a nombrar. No sean altivos, no se crean que se las saben todas. No sea que porque sepas hebreo o enseñes la Torá, te la creas toda. Todos tenemos que humillarnos y reconocer que cada día tenemos que aprender. Y si nos equivocamos, decir, sí, me equivoqué, dije algo incorrecto o me equivoqué acá, etc. Seamos humildes y no seamos sabios en nuestra propia opinión. No. Lo que yo digo es así. A mí nadie me va a querer cambiar. Lo que yo digo es así. Hay personas que son así. No paguen a nadie mal por mal. ¿Cómo cuesta esto? ¿Cómo cuesta esto? Cuando alguien te hace mal, te hace maldad
y te hiere, te lastima, vos decís, ay, Padre, y tenés ganas de vengarte. Y te dice, no, mía es la venganza, yo pagaré el justo juicio. Si alguien te hace mal, no le devuelvas el mal. Hagan lo bueno delante de todos, dice Pablo. Si es posible, si depende de nosotros, estén en paz con todos. No busquen venganza. Amados, dejen lugar a la ira de Yahweh. Todos los que hacen maldad la van a pagar. ¿Cuándo? Cuando Yahweh lo determine. Todas las personas que hicieron maldad en toda la humanidad, todos van a pagar. Ninguno va a quedar libre de esa condenación. Solo el que esté en el Mesías, en el Hijo de Yahweh, ya no habrá más condenación. Pero los demás van a pagarlas todas juntas. No busques la venganza. Deja que la ira de Yahweh se encargue. Porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré. Si tu enemigo tiene hambre, ¿tenés algún enemigo? Sí, Satanás, Hasatán. Sí, pero puede ser que un ser humano también hoy sea tu enemigo. ¿Conoces algún enemigo? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Y qué es eso? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Eso es amor. ¿Qué es amor? Amor es una palabra que abarca muchas cosas. Y dentro de esas cosas es hacer el bien a pesar de lo que te hicieron el mal a vos. Es decir, es sembrar bien en alguien que está en maldad. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, juntarás ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Qué son las ascuas de fuego? Carbones encendidos. Y esto es figurado, no es literal. Pablo dice, juntarás carbones encendidos en su cabeza. O sea, se va a prender fuego de vergüenza, se va a prender fuego de bronca. Porque la persona que te hace mal a vos, la persona que siembra maldad a tu vida, está esperando que vos le devuelvas mal. Si la persona te lastima verbalmente, esa persona está esperando que vos la lastimes verbalmente. Si la persona te lastimó o lastimó tu familia, está esperando que vos también actúes de la misma manera. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y miren, esto no es fácil de lograrlo. Más a las personas que les hierve la sangre, que tienen carácter fuerte, que son violentos, que no son quietos. Hay personas que son tan quietas, buenas, que aunque le hagan mal no van a reaccionar. Pero las personas que reaccionan en algo que les puede pasar, a estas personas les cuesta más. Pero con la ayuda del Ruaj se puede. ¿Por qué? Porque estas cosas se logran si el Ruaj está con nosotros. Si no, es imposible. Perdonar a alguien que nos hizo mucho daño es a través del Ruaj. Nosotros solos no podemos. Porque perdonar a alguien que nos hizo daño es una decisión divina de Yahweh. Y el Ruaj es el que nos capacita y el que nos lleva a lograrlo. Y el que nos lleva a hacerlo. Y ahora vamos a entrar al capítulo 13. Y Pablo cambia acá el mensaje. Y dice, sométanse a toda persona de autoridad
y a los superiores. Y acá cambia el mensaje. Cuando Pablo dice sométanse, pónganse bajo autoridad, respeten la autoridad. Sométanse no es que digan, bueno, que hagan lo que tengan que hacer, no. Sino respeten la autoridad que ha sido puesta como superior. No hay autoridad sino dada por Yahweh. Presidente, gobiernos, autoridades, militares, jefes de trabajo, directores, maestros, policía, etc. Autoridades, poderes dados por o que ejerce el hombre, son dados por Yahweh, dice Pablo. Y todas las autoridades que hay están dadas por Yahweh y Yahweh las estableció. Quien se opone a la autoridad, a lo que Yahweh estableció, por Yahweh lo resiste, y a los que resiste acarrea condenación por sí mismo. Ahora, quiero aclarar este versículo, porque muchos lo interpretan mal. Cuando él habla de autoridades, se está refiriendo a autoridades que hay en el mundo normalmente hablando, autoridades normales. Dentro del pueblo de Yahweh hay autoridades espirituales, como ministerios o personas que tienen ministerios, y también lo que hablábamos recién sobre los dones, donde hay personas que presiden, tienen responsabilidades aún mayores dentro del pueblo o del pueblo o de la congregación de Yahweh. Entonces él dice, respeten las autoridades de Yahweh, dadas espiritualmente y también naturalmente, porque si no lo hacemos, estamos violando lo que Yahweh determinó, por lo cual acarrea maldición. ¿Qué significa esto? Que es pecado y el pecado trae maldición. A eso se refiere. Hagan lo bueno y no lo malo. Versículo 5. Paguen los impuestos, paguen tributo, no deban a nadie, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. Versículo 5. ¿Por qué dice paguen los impuestos? Porque Roma pedía los impuestos. Roma era muy exigente con este tema. Como dijo el Mesías, den al César lo que es del César, refiriéndose, paguen los impuestos. O sea, hoy sería la luz, el gas, etc. No deban nada a nadie, porque el que ama al prójimo, y se refiere a que aquel que le debe algo a alguien, al prójimo, páguelo. No, que no queden esas deudas. Lamentablemente, muchas veces hay mal testimonio con respecto a esto. Y dice versículo 7, paguen a todo lo que deben, sea tributo, sea impuesto, sea respeto o sea honra. No deban nada a nadie. Versículo 8. No deban nada a nadie, sino ámense unos a otros. Y ahí Pablo, en el versículo 9, empieza a nombrar algunos de los 10 mandamientos. Automáticamente dice, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Cualquiera otro mandamiento se resume el amor al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque este es el cumplimiento de la Torá de Yahweh, que es el amor. Miren, Pablo empieza a hablar de las autoridades, empieza a hablar de no deber nada a nadie y vuelve a la base, a la esencia de todo: amar al prójimo, pensar, ayudar a los demás,
dar buen testimonio. Podemos conocer la ley, podemos tener ser personas que presiden, tener un lugar importante en Yahweh, pero tenemos que amar. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser unidos. Podemos guardar la Torá, podemos conocer muy bien la palabra de Yahweh, pero si no amamos, de nada sirve. Versículo 11. Porque está cerca nuestra salvación. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Una de las armas de la luz son las obras espirituales. Y esas armas son los frutos y los dones del Ruach HaKodesh. Andemos como de día y no en pecado, no en borracheras, ni en glotonería, ni en lujuria, ni en lascivia, ni en contienda, ni envidia. ¿Qué son todas esas cosas? Las obras de la carne. Andemos como de día. Y termina diciendo, versículo 14, y no den lugar a las obras de la carne. Entonces, para terminar este mensaje, las obras de los hijos de Yahweh no son físicas, naturales, sino espirituales que ejercen en un mundo natural. Las obras de los hijos de Yahweh no son carnales, sino espirituales, a través del Ruach de Yahweh. Y sobre todo, amor. Porque el amor trae humildad y la humildad trae unidad. Así que Yahweh te bendiga. Gracias por estar conectados. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Que el Padre te bendiga, que tengas buenas noches. Y realmente ha sido de bendición para mi vida esta porción de la Epístola a Romanos, porque vemos a Pablo exhortando, porque él siempre exhorta, pero lo vemos enseñando bases muy importantes dentro de la congregación del pueblo de Yahweh, y son bases y principios que necesitamos hoy en día dentro del pueblo de Yahweh. Y si tenemos tan solo esas tres bases espirituales, amor, humildad y unidad, creo que lograríamos muchas cosas. Y la semana que viene entonces terminaríamos con la Epístola de Romanos, capítulo 14, 15 y 16. Vamos a ver la semana que viene. El 16 es los saludos a todos los hermanos de las congregaciones ahí en lo que sería Roma y los alrededores. Y vamos a ver el capítulo 14 sobre los débiles en la fe, los hermanos que son bebés espirituales, inmaduros, que recién están comenzando a caminar en el camino de la fe, en Yahweh. Y dice Pablo, ayudemos a esos hermanos que están débiles en la fe. Muy buen mensaje, va a ser la semana que viene, así que no te lo pierdas. Que tengas buenas noches, que el Padre te bendiga. Nos vemos mañana, 21 horas. Vamos a ver la serie de estudio La creación de Yahweh, y vamos a ver el tercer mensaje, que es la cúpula del primer cielo. No te pierdas este mensaje, va a estar muy bueno. Vamos a ver ya el tercer mensaje. Vimos la tierra según la escritura de Yahweh, la palabra de Yahweh. Vimos los límites de la tierra. Mañana vamos a ver la cúpula del primer cielo. Y seguramente a la tarde está la posibilidad de conectarme con unos hermanos alrededor de las 17 horas. Quizás esté saliendo en vivo en Facebook. Voy a estar conectándome con unos hermanos que viven en Italia. Vamos a estar dando un mensaje sobre la Torá de Yahweh y las religiones. Así que va a estar muy bueno ese mensaje y seguramente voy a estar anunciando algo. Que tengas buenas noches y que el Padre te bendiga. Shalom.